Ya, me Oh, pareció. ahí arranqué. Me había quedado afuera. Apareció Buen día. de la nada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Qué se despertó bien? Bien, todo bien. No es posta que casi que recién nos sentamos a Sí, charlar. sí. ¿Cómo va? ¿Todo Bueno, en orden? acá andamos, todo tranquilo, Bien. ponele. Ponele, sí. Sí. Así que bueno, vamos a charlar un poco Bueno, en nuestro update mensual. Como siempre, bueno, ahí vemos algunos conectados, a ver si alguno confirma que se escuche y se vea bien, así arrancamos formalmente. ¿Mensajes dónde están? Acá, chat. ahí está. Por lo Bien. menos que confirmen que se De de 10, 10. grande Listo, Gustavo. Gustavo, gracias. Siempre presente Gustavo. Bueno. Genial. Así que, bueno, nos encontramos acá a mediados de abril Ujú. con todo lo que está pasando afuera, acá, cosas para hablar hay. Bueno, no sé si Ahí está querés un poco. comenzar. ¿Querés que arranque yo? Dale. Bueno, a ver, sin embargo, hay muchas cosas que tienen más que ver con la macro que con otra cosa. O sea, a ver, claramente el conflicto geopolítico se lleva todo puesto. Seguimos con eso. Y seguimos con eso, porque en realidad no hay modelo macroeconómico, no hay modelo macroeconómico que pueda predecir específicamente cómo impacta una suba y una baja del petróleo de estas magnitudes en los precios relativos de todo el mundo. O sea, no, es tan complejo que es imposible. Por lo tanto, ante cualquier susto, como el que pasó ayer, que parecía que estaba la cosa, que estaba abierto el estrecho, todo aparecen nuevos ruidos, vuelve a subir el petróleo por arriba de 90, ahora estaba, a ver, espera que lo tengo acá, ahora estaba en 91,6, había cerrado abajo de 90, o sea, entonces es como que todo se sigue moviendo vía decir, sube el petróleo, el mundo se termina, aunque no como antes, ¿no? Fíjate que al principio las volatilidades eran mucho más altas, ahora es mucho más tranqui, pero más allá de eso, por las dudas compro. Y acá Al menos volvemos. en lo que hace a productos relacionados, llamarle aceite, sobre todo aceite, hablando en soja específicamente, o en etanol, hay un problema por las dudas compro porque está relacionado con petróleo. Chau, se terminó el razonamiento. Volvemos vuelve a ser tentador leer el libro de Nassim Taleb, El Cisne Es Negro, buenísimo. que es mi libro preferido, bueno, que habla precisamente, o sea, operar o los mercados en un contexto en el cual siempre va a haber incertidumbre, porque siempre la hay, pero Condición. en condiciones relativamente normales, ok, valuaciones, tasas, tipos de cambio, el dólar, bueno, etcétera. Ahora, cuando interviene algo que no podés prever en algún modelo, una guerra o algún atentado o alguna cosa así, bueno, se pone bastante más difícil. Lo que uno espera es que, bueno, esto se solucione de la mejor manera y en el mientras tanto a analizar con las herramientas que tenemos a disposición. Lo que sí, Totalmente. miré que vos ponías en X, en Twitter, Sí. y, y también lo vi de otros lados, es el precio de la soja en términos históricos ajustada por Mm. inflación en mínimos. Encima, claro, tenemos ese tema, ¿no? Todos, sobre todo con el dólar, y en Argentina más que nada, es como que estamos viciados continuamente de nominalidad. Claro, Porque agarramos y decimos y tiramos una serie histórica de un precio del producto que sea, decir, mirá, en dólares pasa esto, está en el máximo o en el mínimo, y no, flaco, no es así, porque Estados Unidos tuvo, sobre todo en los últimos, podríamos decir, 6 años, una inflación acumulada realmente muy alta. O sea, no estamos hablando de poquito, estamos hablando, si no me equivoco, leí el otro día, corregime vos, Mauro, más de 30 puntos, ¿puede ser? sí, En los puede últimos ser. seis, Sí, sí, sí. siete, o sea, pre-2020 y hasta ahora. Entonces es como que, o sea, es muchísima la pérdida nominal, ¿sí? Obviamente que es inflación, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy acostumbrados para el peso, reaccionamos rápido, para el dólar no tanto. Entonces sí, el otro día por ex encontré no me acuerdo quién lo había, porque en realidad lo reposteé, quién lo había publicado que me pareció fantástico. Ahora, vos imaginate en qué boludo estamos metidos, porque aparte de eso lo tenemos que llevar en términos nominales. O sea, hoy tratar de armar una serie histórica racional para tomar decisiones es casi imposible.
O sea, las decisiones se toman hoy más que nunca el análisis de mercado tiene que ser un análisis dinámico y no solo puertas afuera como estamos acostumbrados, sino que en lo que es grano y en lo que es gestión de granos, mucho puertas adentro. Bien. Así que bueno, así estamos, ¿no? Con la volatilidad de afuera, con la inflación que por ahí no merma, el petróleo, los problemas que tiene Estados Unidos con la gasolina, las tasas de interés que por ahí, bueno, no hay tantas expectativas de que vayan a continuar bajando o a ir a un sendero bajista justamente por todo esto. Estados Unidos. Estados Estamos Unidos, hablando sí. de Estados Unidos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y dado todo ese contexto global, que obviamente si vamos a hablar acá del mundo financiero y agro, necesariamente tenemos que hablar precisamente de la soja, un commodity a nivel global, ¿no es cierto? Sí. Después, bueno, en lo local, un poco retomando lo que habíamos hablado el mes pasado, Ujú. viste cómo es, hay algunos cambios, otras cosas de alguna manera no, se continúan en cierta forma igual. Y bueno, no sé, para tener un orden, ¿qué Vamos hacemos? con orden. A ver, yo te cuento cómo viene afuera. La soja pegó un ajuste fuerte. ¿De acuerdo? Y el ajuste fue por términos fundamentales. ¿Sí? Es como que estaba muy pasado, y ajustó hacia abajo. Lo podemos ver en los gráficos, pegó un ajuste para abajo y después hace un mes fácilmente que viene lateralizando entre dos. Y de ahí no se mueve. La soja como poroto. Pero los subproductos están muy bien. ¿Sí? Tanto la harina como el aceite. El aceite por el conflicto en Medio Oriente y la harina por una cuestión que es la siguiente. O sea, hay un tema de rendimiento. Yo cuando se muele soja, tenés un 17-18% de rendimiento de aceite, el resto de harina. ¿Sí? Y algún subproducto, pero la mayoría es harina. Quiere decir que en realidad quien tiene una extrusora es una fábrica de harina más que de aceite. El aceite casi que es un subproducto. Entonces, sube mi subproducto, ¿sí? Tiene una participación chiquita en el ingreso total. Ahora, ¿qué pasa? Si yo empiezo a moler mucho por esa causa, empiezo a acumular harina. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, lo que ocurre es que la harina y el aceite tienen una cierta relación inversa que llaman el oil share. O tenés el precio de la harina, el precio del aceite dividido el precio de la harina da un porcentaje X, un índice, que se amplía o se baja. Cuando se sale de los rangos, y cuando se sale de los rangos, vuelve a ajustar. Lo que ocurrió en un principio fue que el aceite subió muy fuerte y la harina se quedó abajo. Entonces, cuando ese oil share sube, en este caso, ¿sí? Para que ajuste, la harina vuelve a enganchar hacia arriba. Bien. ¿Está? Eso Eh, se opera en los mercados internacionales. Acá no Eso tenemos la se posibilidad. opera en mercados internacionales, exactamente, y a eso le tenés que sumar un Brasil que ya está bien por encima del 80%, con una excelente cosecha, porque acá después hay que decir algo, ¿no? Una excelente cosecha, ya inclusive la CONAP, que es como su USDA o como nuestra Secretaría de Agricultura, ya prácticamente lo ponen 180 millones de toneladas y son más pijoteros a la hora de estimar. Tenemos un Brasil en 182, 183, más o menos, algunos dicen más, yo me animo, 81, 82 me parece que está bien. El año pasado hicieron 171, ¿no es cierto? Como para que nos demos una idea. Pero ya está casi todo levantado. Argentina, que es el gran productor de aceite de harina, está muy atrasado con respecto al año pasado por el tema de las lluvias, apenas debemos estar en un 6%, que tendrá que ver ahora en el último informe. No estamos más allá del 6 o el 7% de cosecha, está más o menos por ahí, pero eso está atrasado, ¿no? O sea, más de 10 puntos con respecto al histórico por el tema del agua. Hoy tenemos un hermoso día, vamos a ver si la ventana se sigue abriendo. El tema es que se empieza a apilar todo eso. La ganancia ahí, ¿a dónde está? Vamos por partes. Primero, si tenemos aceite alto y harina alta, lo que tenemos es un excelente precio combinado para las fábricas. O sea, hay muy buen precio para vender al exterior. Buena noticia para el ingreso de dólares, buena noticia para, al menos para el gobierno en términos de retenciones, no tanto para los que producen. Ahora, ¿qué pasa? Supuestamente eso debería transferirse a un mejor
precio de pago teórico, ¿no es cierto? Ujú. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que estamos teniendo? Es que cuanto más nos atrasamos, más se apila lo que hay que entregar. Cuanto más se apila lo que hay que entregar, más presión de cosecha tenés. Cuanto más presión de cosecha tenés, más cara vale la logística y por lo tanto mayor es el descuento para el que tiene que vender y necesita la plata. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que en el cortísimo plazo tenemos un temita. Y lo que está haciendo es más, buena noticia, sobre todo para quien muele, porque ya hoy, con este precio cerca de los $320, si querés, de soja, el margen está por encima de los $40 bruto, margen bruto por encima de 40, ¿sí? Y todavía no hay presión de cosecha. Para que te des una idea, se aspira en plena cosecha históricamente a ganar 35. Hoy estamos arriba de 40. También tenemos el tema del dólar, cómo se va depreciando y los costos en pesos locales con un dólar que se quedó, que suben, ¿no es cierto? Ujú. Es una realidad. De todas maneras, no nos vamos a poner en cálculo fino, están teniendo un excelente margen sin presión de cosecha. Yo creo que el margen va a mejorar, porque cuando todo el mundo empiece a querer entregar, la cosa se va a poner chiva. Sobre todo cuando vos tenés todavía 11 millones de toneladas de trigo en los almacenajes locales, ¿sí? Y 18, 19 millones de toneladas de maíz. Algo debe haber bajado de la última vez, ponele que sea 17, 18. Es una barbaridad lo que hay guardado. Y la cantidad o sea, las capacidades de almacenaje son finitas, son infinitas. Las capacidades de carga lo son también. Entonces, me parece que en el corto plazo vamos a tener un tema, sobre todo porque hay un 8% vendido de la soja, te cuento, si tomamos 48,5 millones de toneladas, que para mí pueden ser más, si toquemos madera, si no pasa nada con el clima, los primeros rindes fueron bestiales, todo arriba de 4.000 kilos por hectárea, al menos todo lo que vi. 4.000 kilos por hectárea es una barbaridad para los que no son del agro. Mira, hay una barbaridad, está muy por encima el arranque. Vamos a ver cómo termina. Yo lo veo de mantenerse más o menos esto, creo que está más cerca de 49 de 50 que de 48,5. Y los cheques entran todos en mayo, Mauro. Ah, Ahí hablas con las agronomías y cuando hablas con las agronomías te dicen, mira, tengo 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, lo que sean, que entran en mayo, pero nadie me vende. O sea, hay poca soja vendida para todo lo que hay que pagar. ¿Sí? Es una combinación realmente muy, muy peligrosa. ¿y qué perspectivas hay de precios si alguien tiene que vender? Mira, ¿Qué? yo hoy, o sea, vos viste que las decisiones se toman dependiendo del momento. Ya hoy ya estamos encima. Si yo tuviera que hacer un canje de soja y lo voy a tener ahora en poquito tiempo, si me toman de 320 para arriba, yo lo agarro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la cantidad de soja que hay, como viene la mano, no sé si se va a ir a 290, como en su momento decíamos antes del conflicto geopolítico. Lo que sí creo que tiene bajísimas probabilidades de ir más arriba. Y total, ya la decisión, el cheque entra. A ver, o sea, en términos financieros, cuando yo tengo que pagar, o sea, las finanzas ya tomaron la decisión antes que yo. Lo único que tengo que Ya. hacer yo es cómo lo voy a fondear. Si tuviera que pagarlo con soja o con canje, lo que sea, yo lo tomaría hoy. Ahora, si me voy a ir para allá, me voy a ir para adelante, lo que tengo que empezar a ver es si me conviene, cuando se apriete, el que no me quiera dar pelota a lo que voy a decir ahora, ténganlo en cuenta para adelante, eh, cuando nos metamos en plena cosecha, ¿qué problema tenemos? El tema, tenemos que, si nos llega a bajar el precio de 310, tenemos que empezar a ver cómo juegan los carrizos de noviembre, Exacto. En términos de ¿no? tasa y que... Exactamente. Bancos con tasas a 180 días muy competitivas. Te digo, muy competitivas y entre 2,8 y 4 por ahí, algo más puede haber también, que es una tasa ultra competitiva para los 180 días. Si yo ponele que baja a 305 y lo tengo en 330 al noviembre, son $25 sobre 300, la tasa me cubre holgadamente, ¿sí? O sea, vender noviembre
tomar un crédito y pagar hoy, la tasa de carry me cubre holgadamente el crédito que tengo que pagar. Eso si no, si llegamos allá adelante, a lo mejor lo tenemos que ver. Lo que pasa que en la próxima reunión, capaz que la cosecha de soja está muy avanzada y esto ya no sirve, ¿no? Pero para que tengan en cuenta que ellos que van a ir hacia adelante, dos cosas. Primero, si tengo que cerrar un cambio, yo prefiero vender hoy 320 y ya está, listo, ya cubrí el flujo de fondos. Si no quieren dar bola y se van a ir adelante, el análisis a hacer es qué tasa puedo tomar sobre noviembre, vender noviembre y pagar con un crédito. Bien, ¿Sí? y ahí es variado el ámbito de tasas, ya sea en los bancos y también en el mercado de Contame el capitales. mercado de capitales, porque lo que yo te dije es exclusivamente de bancos, lo que yo veo que están prestando cortito, hay 180 días. Bien, panorama del mercado de capitales en términos de tasa, financiación y demás. Arranquemos por los grandes, ¿no? El mundo de las ONs está bastante retraído, a pesar de que ahora se genera estacionalmente el momento de mayor oferta de dólares. Las grandes empresas, triple A, las conocidas, ¿no? Ya sea cotizantes o no, no están saliendo a emitir obligaciones negociables como así ocurrió a fines del año pasado o Ujú. en algún otro momento. Sí, Hay poco, ahora salió Edenor, que se espera que salga bastante, un poquito por debajo del 10%, 9,5, 9,75, y algún otro corporativo pyme, ahí vi hoy en CNB ¿qué viste? un concesionario John Deere local de acá de Argentina que Sí, saldría también, habitualmente sale y sale a buscar 5 millones a 7 ampliables. ok. Pero no hay mucho. Y las tasas, bueno, han comprimido las tasas en dólares a tono con lo que más o menos 9, 8% están los bonos soberanos, un poco menos los corporativos AAA, bopreales cortos bastante bajos, incluso el más corto de todo, que vence ahora en mayo, bastante sobre la par. Justamente eso da una señal de que el cepo que aún no se retiró, bueno, se manifiesta en empresas que tienen pendientes giros de dividendos y demás, por lo tanto, esa demanda de dolarización sigue, continúa. Veníamos hablando justo antes de arrancar el webinar, bueno, cómo va a ser lo que resta de este año y también el año que viene, que es de elecciones presidenciales. Y el año que viene va a ser un rock and roll terrible. Esperemos que muchas cosas se frenan, pero a ver qué as bajo la manga quizás tenga el gobierno de ya sea las retenciones del agro, liberar el cepo, algo que se estén guardando para como que sea una buena noticia para más para adelante, pero por lo pronto esa es un poco la realidad. Y en el ámbito cambiario, un poco, no sé si yo lo hablamos bueno, la vez pasada, no recuerdo bien, pero los audios que mando semanalmente y lo que comentaba un poco es, a grandes rasgos, o sea, Argentina hoy está exportando buenos niveles en términos de cantidad y Muy también bueno. de dólares. Las importaciones están más retraídas de lo que por ahí estaría bueno que estén. Por lo tanto, no es una buena señal en el largo plazo, sí quizás para la contención del tipo de cambio y una escalada en el precio, que no Tiene un haya. sobrestock también, ¿no? Del año pasado. Y también, bueno, marca un poco la actividad y demás, ¿no? Pero las importaciones están por debajo de lo que deberían estar. Y eso genera que mayor oferta, una demanda por importación un poco retraída y la constante de dólares demandados por particulares por atesoramiento y turismo, nos da, fíjate que ayer el Banco Central compró 200 230, palos. 230 era, o por 231 ahí, creo que era bueno, que decía una cosa. viene comprando bien, así que en ese sentido, vamos, si se quiere, por el buen camino de la acumulación de los dólares, de o cumplir con el objetivo del Banco Central de 10.000 millones de dólares, pero no deja también de preocupar, a ver, continuamente se comenta esto de si fue un error o no haber sacado el cepo para los particulares, Ujú. porque a pesar de que el dólar está quieto, de que viene bajando respecto al año pasado, de que ha convenido hacer más carry trade y demás, el común de la gente que no está tan en tema y en el detalle de qué rinde más y compra dólares.
Pero sé lo que pasa, Mauro. Yo acá no sé si decirte que diciendo, pero, o sea, eso no va a cambiar. No, por eso, pero se van 2.000 a 2.500 millones de dólares por mes, que básicamente te come todo el superávit comercial. Sí, yo yo lo entiendo eso. Ahora, es complicado. Yo no sé cómo lo hablamos alguna vez, pero es muy complicado lo del mercado capital, boludo, porque cuando tienen déficit comercial se preocupan. Cuando no acumulan reservas se preocupan. Y ahora que al revés se preocupan también. Es como que es una cosa rara lo que tienen. No, se no están conformes nunca. El asunto es que, es opinión personal, ¿no? Claramente. A ver, yo no creo que eso vaya a cambiar. O sea que yo eso lo tomaría, desde mi humilde punto de vista, lo tomaría casi como una variable dada. Acá el argentino compra dólares, pierde plata, o sea, viene perdiendo plata como un caballo, convengamos, ¿no? Se compras ahora ya es otra cosa, pero compraron a 1.000 y pico allá adelante y hoy estás mil, sí, arriba de 1.500 cómodo, hasta 2.000 llegó, en blue, obvio, ¿no? Y hoy estás tirado, estás perdiendo una fortuna y sin embargo se compran dólares igual. Es como lo que hablábamos de petróleo. No importa qué es lo que pase, se cierra el estrecho de Hormuz y se va a 150, vaya a 150 el petróleo, por más que no tenga lógica. Sí, obviamente que eso no va a cambiar. La cuestión está en que eso, digamos, a ver, el hecho de haber sacado el cepo generó esto, que bueno, fue una decisión, me imagino que debe haber sido una buena noticia que el gobierno quiso dar, pero en los números ocurre eso, ¿no es cierto? Se van fijo 2.000 a 2.500 millones de dólares por demanda de turismo de asesoramiento. Y bueno, lo que se tienen que generar es todo lo necesario para que las exportaciones continúen creciendo, ya que eso como que va a estar, ¿no es cierto? Sí, eso como que es una variable que hacia adelante, te digo, escuché a muchos economistas menos que les asusta más que tener, estar más cerca de la holandesa que de otra cosa. Claro, tal cual. Es lo que se está hablando hoy en Es día, esta exacto. enfermedad holandesa, Famosa enfermedad holandesa, aclara que básicamente cuando le pasó, viene de ese nombre porque le ocurrió a Holanda en algunos, los 80, ¿no fue? creo que sí. Sí, el hecho de que, bueno, la economía, digamos, repunte y las exportaciones crezcan, la entrada de dólares te genera una apreciación del tipo de cambio, que en algunos sectores puede ser, digamos, pueden andar bien, que son los que, digamos, están trayendo esos dólares, pero en algunos te puede llegar a generar un atraso que te resulta inconveniente. Encima a los holandeses les pasó por lo mismo que nosotros. Cuando encontraron petróleo en el mar, entraron a llegar capitales o sea que con respecto al PBI fueron gigantescos y el problema que tenían es que no sabían cómo mantener el tipo de cambio que no se les caiga más. Claro. Bueno, y en ese sentido, la actividad, a ver, está bastante, como se dice, en forma de K, no por el kirchnerismo, sino se toma ese ejemplo para decir, bueno, describir, hay algunos sectores que les viene yendo bien y el EMAE viene mostrando un crecimiento, y algunos otros que claramente están mal. Y precisamente, si vamos al caso minería, oil and gas, agricultura e intermediación financiera han sido los sectores que vienen creciendo, pero que en definitiva tienen una participación en el empleo del 9% en la economía. Y en el otro lado, industria manufacturera, comercio y construcción, son sectores que si vos los medís en forma mensual desestacionalizada, en lo que va del año o interanual, están por debajo. Y estos tienen una participación en el empleo del 45%. Después, a ver, yo creo que el problema, me da la sensación hoy en día que el gobierno ha ido encauzando algunos errores sobre la marcha, es, en un momento decían que no había que acumular reservas, bueno, ahora estamos acumulando. El sendero de tasas de interés que en algún momento tuvo una iniciativa de sacar ese piso y techo y volvimos ahora recientemente a tener ese piso y techo que da cierta estabilidad y le quita volatilidad. Sí, Por lo tanto, han ido encauzando, es como que van aprendiendo sobre la marcha
Y si miramos el lado positivo, bueno, van corrigiendo eso, a mi criterio, esos De errores. a poco van corrigiendo, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, si vos mirás una serie que no tenemos acá, ¿no? Pero los distintos tipos de mediciones de salario real, que Sí. es un poco esa sensación de calle que da cuando hablas con personas, ya sea que sean empresarios pyme, empleados públicos, o sea, cuanto más diverso es el panorama, y vos decís, che, ¿cómo viene la mano? ¿Estás vendiendo? ¿Cómo viene llegás a fin de mes? Bueno, y demás. Un poco la sensación es esa, decir, che, mirá, sí, no está del todo bien, pero parecería ser de que Hay, pongamos que hay como vamos otro, en estos últimos tiempos hay como otra temperatura. para bien o para mal, Para bien, considero. yo lo veo, ¿vos sabés? No te digo que para, nadie está descorchando champán por las calles, claramente, pero en el último, te podría decir, último mes y medio, yo me encontré con, digamos, con un poco más de tranquilidad. No sé si vos viste, No, pero no. esto estamos hablando de sensaciones, ¿eh? Son Yo, solamente sensaciones. por lo que vemos con clientes nuestros y amigos, personas que están viste, cuanto más ajeno está de la política y el mercado de capitales y el dólar y el merval y demás, y te comentan, che, cómo viene la mano, mi sensación no dista mucho de lo que hablamos la vez pasada, y en términos generales. Es como que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, las empresas están vendiendo en términos de cantidad debajo por ahí de lo que han vendido en algún otro momento. Y bueno, esa es un poco la sensación. Para mí que el gobierno dio cuenta de eso, la inflación no merma, el tipo de cambio, digamos, se mantiene estable hace algunos meses, incluso bajando. Eso genera inflación en dólares y también retracción del salario real. Por lo tanto, yo creo que me parece que se están dando cuenta de que de alguna manera tienen que ver cómo se reactiva esa, por lo menos a mi criterio, sensación de economía retraída. Y bueno, nada, es lo que por ahí venimos siguiendo nosotros de cerca. Vemos como buena señal esto que sacaron. A ver, hay una situación en el sentido de las tasas de interés han ido corrigiendo esa volatilidad y han bajado. Hoy tenemos las tasas cortas, la de caución a un día, que es un poco la referencia, Ujú. fuertemente negativa en términos reales, 15% negativa, en el piso del 20%, y eso ha hecho de que las tasas pasivas hayan bajado considerablemente, que Sí. son las de los depósitos de plazo fijo. El otro día me llegó un mail del banco hipotecario, el 22% de tasa para hacer un plazo fijo. Vos pensás que la expectativa. Es mejor hacerlo ser en el Banco Nación. Bueno, depende de las alternativas que uno Ujú. tenga, pero para mí lo que vos tenés que ver es inflación implícita para alguien que está más como nosotros en el tema, en el precio de los bonos o el REM. Y eso más o menos de 25% proyectado en términos anuales corrigió a 30, cercano a 30, Por ahí sí, 29. punta a punta 2026. Entonces, hoy los depósitos o las tasas pasivas en términos generales están negativas. Ahora, para lo que es las personas, esa convergencia de las tasas activas no se está dando. Y para mí es, digamos, por el alto nivel de morosidad, por los riesgos que no quieren, digamos, me imagino, correr los bancos justamente por esto, y también por algo totalmente nocivo, a mi criterio, que es el hecho de haber cambiado los encajes. Esto un poco más técnico, pero si quieren lo explicamos, ¿no? Los encajes en términos muy altos y de medición diaria. Eso le otorgó un montón de volatilidad al sistema y para mí es uno de los motivos por los cuales la tasa activa, o sea, la tasa a la cual vos podés pedir un préstamo, no converge a los valores de la tasa pasiva y ese diferencial o ese spread no se achica. Los encajes son los que, por regulación del Banco Central, Sí. cada peso que entra a un depósito bancario, el Banco Central, si el encaje es del 50%, puede prestar la mitad. Si el encaje es del 20%, puede prestar 80 centavos de ese peso, ¿no es cierto? Ujú. Cuanto más alto el encaje, más encarece la intermediación financiera para el consumidor final. Y esos niveles de encaje, no solamente altos, sino también de medición diaria, por ante el Banco Central, los bancos, digo. El problema es la medición más allá de lo alto, ¿no? Pero la semana pasada bajaron Lo algunos bajaron. puntos, Ujú. pero bueno, en ese sendero irán yendo de a poco, pero me parece que lo importante acá sería
El consumo, como te comentaba, comercio, construcción e industria van para atrás. El consumo, a mi criterio, está retraído. ¿Cómo se mejora eso? Mejorando el salario real y mejorando el crédito. El crédito está caro, el nivel de morosidad es alto y el salario real no recompone. La inflación no baja y los ingresos no mejoran. Entonces, bueno, esto de bajar la inflación resulta ser que no es algo tan sencillo como se pintaba. El consenso dice que probablemente hayamos llegado a un pico ahora en marzo y que por lo menos las implícitas en los bonos y el REN estiman de que convergería de acá a fin de año a un nivel cercano al 2% mensual. Por debajo de eso se festeja. Eso, en cierta forma, traería una mejora, si se quieren, en los salarios reales y queda pendiente esto de seguir de cerca a ver cómo mejora ese spread o diferencial entre tasa activa y pasiva y en consecuencia cómo baja la tasa a la cual uno puede acceder a un préstamo para poder reactivar el consumo y el resto de la economía. Ok. Bueno, en términos de tasa de mercado de capitales, tanto cheques como pagarés y demás, bueno, en cierta forma, para un productor agropecuario, para alguien que tiene sus ingresos dolarizados, hay que ahí hacer el cálculo fino de la tasa. Primero, si estamos hablando de mercado de capitales, de tasa vencida. Si alguien lo compara con un descuento de un cheque de banco, es tasa de descuento. Hacer la equivalencia de tasas, Ujú. sumar las comisiones y ver qué conviene. Muchas veces bastante por encima de la inflación esperada y para un productor agropecuario que accede a tasas en dólares relativamente bajas, le conviene más eso, no para todos, sino para aquellos que tienen calzado su flujo, ¿no? Ujú. A Este, mí yo en este momento en una situación de incertidumbre así, no jugaría contra tasa y tipo de cambio. Por más que a lo mejor te está diciendo que vos tenés un tipo de cambio que cuando termine el trimestre de oro quizás vaya a otros niveles por una cuestión lógica. Sin embargo, yo jugaría, si estoy en dólares, lo haría en dólares. Es más, tenemos una pregunta en el chat que me parece Bautista, que es Bautista, que hace que le estoy mirando, dice lo siguiente. Una consulta. ¿Será buena idea vender 50% de la producción del maíz, ya que está a mejor precio acá que en Estados Unidos? Lo que me da miedo es el TC que dicen que va a aumentar. Bueno, dicen que vamos a... dicen que va a aumentar. Vamos por partes. ¿Sí? Acá hay que hacer dos cosas y viene perfecto, perfecto lo que veníamos diciendo. Bautista, no se pueden jugar todos los números en la ruleta. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Primero, maíz tiene hoy, ¿sí? Hoy tiene un pase de $5 sobre diciembre, ¿no? Vale 190 contra 195 diciembre. El pase es extremadamente bajo, Sí, sí. ¿sí? Muy bajo en términos de tasa. Te da una tasa finita así. Entonces, vamos a decir, che, ¿y qué tengo que hacer con el maíz? El maíz te está gritando que out, hay que venderlo, ¿sí? Hay que hacerlo caja. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Y porque en realidad lo que vos decís de Estados Unidos es verdad, está flat, se llama mercado flat contra diciembre, quiere decir que tiene una tasa que no te paga la tasa de mercado, pero va más allá de lo que pueda pasar con el tipo de cambio, porque una cosa es hablar de precio y otra cosa es hablar de tipo de cambio. Esto es una confusión grande. Confusión grande porque si no, se sabe lo que suele pasar, no se toma ni una decisión ni la otra decisión. Mi pregunta, Bautista, para que te la quedes es lo siguiente. ¿Es lo único que tenés el maíz disponible a vender? Porque en realidad, si haces agricultura, 50% del maíz lo vendés ahora y renunciás a ese tipo de cambios. Pero, a ver, de todas maneras hay que fondear los cheques que entran porque hay que pagar los costos operativos. Sin embargo, te está quedando, en términos de tipo de cambio, la otra parte del maíz más toda la soja que está atada a dólar oficial. Por lo tanto, vos tenés una buena parte de tu posición dólar, ¿sí? De tu posición dólar todavía va a quedar en dólares hacia el segundo semestre. ¿Qué dicen que va a aumentar? Ni Mauro ni yo sabemos si va a aumentar o no va a aumentar. Lo que sí creo que podemos estar de acuerdo, aunque no lo hayamos hablado, es decir, mira, hoy por hoy tenés una presión infernal de todo lo que está entrando de la cosecha, justamente. Más el otro día vi el informe del Banco Central que me pareció enorme, 3.200 millones faltan ingresar por ONs
es una torta de plata todavía que falta por ingresar. Entonces, lo que tenemos es que en este trimestre va a estar presionado por oferta. ¿Sí? Va a ser difícil que tengas una disparada. Ahora, cuando eso ocurra, más con lo que decía Mauro y temprano, que es verdad que las importaciones vienen retraídas, ¿sí? Por stock o por lo que sea, la lógica sería que el tipo de cambio acomode un poco más cerca de, no sé, la inflación. Debería en el segundo semestre quizás copiar un poco la inflación por lo menos. A ver, en función de lo que dice Bautista, que seguramente leyó o escuchó que por ahí podría llegar a aumentar, sí, coincido, o sea, la lógica indica eso. En la foto que estamos hoy en día, bueno, lo que vos comentabas, ingresos dólares financieros, ingresos de dólares nacionales de la cosecha gruesa. Por el otro lado, una importación más baja de lo que por ahí suele o debería estar. Exactamente. Y bueno, entonces eso nos da la pauta de un dólar quieto o levemente bajando. Cuando eso termine el segundo semestre, todo parecería ser ceteris paribus, o Ceteris sea, paribus. siempre y cuando no haya algún otro factor que no podamos prever, Claramente. de que el dólar debería acomodarse un poquito hacia arriba para no quedarse tan atrasado. Porque otra cosa, acá decidimos un poco hacer una charla sin tener una exposición de diapositivas para hacerlo bastante más dinámico y suelto, ¿viste? Obviamente, sí. Pero normalmente nosotros en el canal de WhatsApp que tenemos o informes y demás, he puesto yo no hace mucho tiempo atrás un gráfico del tipo de cambio nominal y el real, ya sea en términos digamos, de distintos países multilateral Sí, o sí, sí. contra Estados Real Unidos. Mundial. Y la verdad que cuando vos ves el gráfico, estamos más bien más bajos que en un nivel medio o alto, ¿no es Ujú. cierto? Sí. Lo que no quiere decir que decir, che, el tipo de cambio hoy está atrasado, no necesariamente, aparte del hecho de que las exportaciones estén muy por encima, te está diciendo que no está del todo atrasado. Pero podría llegar, digamos, a generar una alerta en el sentido decir, che, bueno la inflación no para de Claro, subir. lo que pasa que justamente, y acá tenemos un comentario atrás de Lisandro que dice, que viene perfecto, parece que lo hubiéramos guionado. Con este tipo de cambio tranquilo, para el productor agrícola, ¿no sería a considerar financiarse una parte en peso hacia adelante? ¿Qué tasas en pesos considerarían caras como para evaluarlo en comparación de tasas en dólares? Lisandro, el tema es el siguiente. No sabemos si el tipo de cambio va a subir. Creemos que sí y no sabemos en cuánto va a subir, menos en esta situación que estamos teniendo, estamos hablando de probabilidad de que suban importaciones, estamos hablando de atraso contra inflación, estamos hablando de compra de los particulares, o sea, hay muchas cosas, o sea, la lógica nos diría que sube, ahora no sabemos ni cuándo ni cuánto. Ahora, si yo te digo 2,8% en dólares TNA a 180 días, es bajo en cualquier escenario. Si yo estoy tratando de sacarme riesgo de encima y de no meterle nuevas variables que puedan lesionar la rentabilidad de la compañía, yo me iría a una tasa en dólares baja, segura, antes que jugarme a tomar una tasa que después me quede cara. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no subió en el momento que tenía que subir, no subió la cuantía que tenía que subir. Espero haberme explicado. Si yo tuviera que tomar esa clase de decisiones, como están hoy las tasas en dólares, ¿sí? En el mercado, yo me tomo una tasa de corto plazo en dólares toda la vida. Sí, yo, ¿Vos qué bueno, opinás? no, A lo mejor vos pensás distinto. coincido. El término, obviamente, está bueno por lo menos tener una idea de cómo poder razonar esto que pregunta Lisandro, cómo poder hacer un cálculo, cómo llegar a una conclusión con las herramientas disponibles y haciendo suposiciones, ¿no es cierto? Entonces, depende, obviamente, siempre qué tasas encuentre uno, ya sea en caución, tomando si tiene activos en garantía en un banco porque le dio un mejor valor que en otro lado, bueno, etcétera. Pero en cierta forma,
creo que hay varias cosas, a ver, para tomar esa decisión. Primero, la inflación pasada es una muy buena información a considerar, pero me parece que lo que más importa es la inflación proyectada o esperada. En ese sentido, ¿qué fuentes tenemos para poder tomar esa información? Dos, a grandes rasgos. La de mercado, que esa en muchos informes está, la puede calcular uno, ¿no? Pero bueno, nosotros también la compartimos habitualmente, La que es diferencia. la relación que hay entre el precio de los bonos, o la tasa también, de los bonos que ajustan por ser, por inflación, y los bonos a tasa fija. Sí. Por ende, el despeje Sí, matemático claro. te da la inflación implícita que el mercado está descontando en los precios. Y eso se puede graficar. Eso es lo que yo comentaba, que daba 2% efectivo mensual de acá a fin de año mensual. Por Sí. un lado. Después, la otra es el REM, que el REM no deja de ser Pero esa es estimación. estimaciones de consultoras de primer nivel, en donde intervienen también bancos de inversión, universidades y consultoras reconocidas como Orlando J. Ferreres y incluso también brokers. Hay Balance también interviene ahí, bueno, EcoGo, etcétera. Por un Está lado, bueno lo de los brokers porque son los que se involucran sí, con el totalmente. cambio. Están los nombres ahí, está en la Ujú. página del Banco Central. Ahora, si vos tenés una tasa, razonamiento simple, una inflación esperada del 30% punta a punta, o de acá a abril del año que viene, ponele que Ujú. la puedas proyectar, del 30%, claramente toda tasa por debajo de eso te conviene y toda tasa por encima habría que hilar fino porque ya entra en un terreno positivo en términos reales y habría que Claro. ver en dólares. Ahora, un cálculo sencillito por ahí que uno puede hacer es una tasa en pesos nominal vendría siendo igual a una tasa en dólares multiplicado por la depreciación esperada del tipo de cambio, ¿no? En un cálculo, uno más la tasa en pesos es igual a uno más la depreciación esperada por uno más la tasa en dólares. Y la depreciación inesperada o implícita que podría llegar a tomarse como información es la de A3, viendo el grafiquito de las implícitas en el La, mercado de futuros. la tasa que le aplican al mercado de dólares en el A3 está perfecta. Info. Después tomar una tasa en pesos que uno pueda llegar a obtener de financiación y una tasa en dólares. Si yo acá justo lo tengo al lado Ajá. en mi computadora, si vos tomás, suponete, una tasa del 43, por decir, ya con todos los gastos incluidos, suponete una SGR que te cobra descontar un cheque, supongamos, entre el broker, la SGR y demás, se le agregan promedio 5 puntos de TNA a una tasa del 38, suponete, te da 43, por decir. Ujú. Después tenés una tasa en dólares, supongamos que ya es también final, y una inflación implícita en A3 del 25%. Bueno, eso te Esto da. pasó un sintético, estamos hablando, ¿no? Sí, sí, igual Para comparar. para comparar. Si vos tomás una tasa del 43 con una inflación implícita del 25, eso te da equivalente a una tasa del 14 en dólares. Por lo tanto, la conclusión es, si el despeje matemático, dada las variables depreciación implícita y tasa en pesos, me da el equivalente a una tasa en dólares del 14 y yo encuentro en el mercado una del 6, es más barata la del 6 en el mercado, ¿no? Claramente sí. Ahora, si a una inflación implícita del 25 y una tasa en dólares del 6, tomado como dado, eso me da equivalente que la tasa en pesos debería ser del 33 TNA, ya con todos los gastos incluidos. Y en este ejemplo que yo pongo es del 43. Por lo tanto, Si baja la inflación, eso nos dice de que en este juego de una tasa del 43, una tasa en dólares del 6 y una inflación implícita del 25, es conveniente, de toda la forma que lo observes, financiarte en dólares. ujú, Y por último, tomando las tasas, ¿qué depreciación implícita debería uno despejar o o sea, al revés. para tener una tasa en dólares del 6 y una tasa en pesos del 43, y eso tiene implícito una depreciación del 35, cuando en el es 10 puntos por debajo. Por lo tanto, en este juego, por lo menos que yo tengo hecho acá, uno va cambiando las variables y decir, che, pero a mí me ofrecen una tasa del, no sé, suponete 35%. Bueno, aún así, en pesos, ¿no?
te sigue conveniendo el 6% en dólares. Está buenísimo. Bueno, esto para quien quiera consultar, a disposición, lo respondí acá en vivo a Lisandro, pero me parece que es bastante sencillo de calcular, pero tiene en cuenta, nada, cómo están dadas las variables que uno toma hoy en día y, y esperando de que después se dé esa depreciación implícita. Eso puede darse o no, ¿no es cierto? Totalmente. Lisandro, con lo que acabas de poner ahí hasta noviembre, o sea, fíjate que acá en vivo Mauro hizo el cálculo y en realidad tendría que ser muy baja la tasa en pesos o tendría que ser muy alta la depreciación para que te cubra, ¿sí? En base a las expectativas que tiene el mercado de acá hasta fin de año, que es a donde vos guardarías la soja. Personalmente me parece jugar un pleno. Para mí, yo prefiero por ahí meterme o buscar una tasa en dólares baja, macharla con mi ingreso que está siempre en dólares y quedarme tranquilo en no incluir más riesgo en la cartera. Hoy y hace tiempo, desde esta gestión, a comparación de los gobiernos de Alberto Fernández o de Cristina, suele ser más conveniente financiarse en Sí, dólares, porque lo que ocurría antes, por distintas políticas monetarias y demás, la tasa en pesos siempre había sido negativa en términos reales y siempre era conveniente endeudarse en pesos porque se te licuaba la deuda y el tipo de cambio tenía una expectativa de alza. sí, señor. Cambió. Totalmente. Y continúa siendo así. Yo hago el cálculo porque me gusta hacerlo, pero la conclusión me da de que hoy las tasas en pesos, en comparación a las de tasas en dólares la depreciación implícita en el mercado, te da que es más conveniente financiarte en dólares, a los valores Y actuales. una cosa, sí, que me parece que de a poquito hay que ir cambiando, que es difícil. Muchas veces te digo porque me lo choco súper seguido en decir, no tratemos de que las tasas, ¿sí?, que vamos a tomar sean tasas positivas. ¿Sí? O sea, nadie va a ganar, o sea, nadie gana plata per se por tomar un crédito. ¿Sí? Antes pasaba eso, uno tomaba un Claro. crédito, lo tomabas en pesos a una tasa que estaba muy abajo de la inflación, muy abajo de la devaluación esperada, ganabas plata solamente por tomar O por crédito comprar dólares, o ya te por digo. comprar dólares. Exactamente. Entonces, eso no existe, o sea, no existe economía sana o con reglas normales que eso funcione. Cuando yo tomo un crédito, yo tengo que pagar una tasa real y el que me presta tiene que ganar una tasa real. ¿Cómo hago la diferencia? En la aplicación de esos fondos. Así funciona. Increíble que uno tenga que tengamos que, fíjate vos Un montón. cuánto daño de educación financiera que se hizo durante 2 décadas por lo menos, de decir que hay que explicar algo que es totalmente lógico y del libro de capítulo 1 por ahí del libro de No, finanzas, pero pero es así. era así, o sea, esto de tomar pesos y comprar dólares en términos financieros no es solamente, Se ha ganado mucha plata. pero era estoquearte, comprar un tractor, Exacto. comprar insumos que estaban atados al dólar y tomarlo con crédito. Se te licuaba y tus activos dolarizados se revalorizaban. Bueno, eso cambió y bueno, nada, No, lo pero cierto es que todavía hoy hay muchas, o sea, como cambió, hay mucha empresa tratando de tirar el freno de mano y ver a ver cómo hacemos, porque aparte, o sea, de esto de tirar el freno de mano, ya hay algunas que agarraron el pasto y se fueron para afuera, no vamos a nombrar, pero en el rubro agro al menos, porque justamente por esto, por el hecho de estoquearse en dólares esperando devaluación o sobre estoquearse en muchos casos en dólares esperando devaluación, y dio plata durante años, años y años. Cuando te pasaste de rosca con el sobreestoqueo, se te planchó el tipo de cambio, te quedaste inmovilizado en mercadería y con tasas altas. Es la doble negación. un certificado de patinón, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es un poco el panorama. No sé si Lisandro después preguntó otra cosa, ¿eso A lo ver, vimos? no, preguntó, no, y se lo contesté, Ah, no solo dólar, porque lo iba a analizar, fantástico, ¿sí? Cualquier cosita, obviamente estamos a disposición. A mí, a ver, ¿qué me estaría faltando? Dije, hablé de soja, hablé de maíz, trigo me falta. bien. Trigo, bueno, a ver, el trigo tiene este tema, el trigo disponible. eh,
ya es hora de ir dejándolo ir, es como un hijo grande, ¿viste? Hay que agarrar y dejarlo ir, ya está, en un momento decir, vaya mi hijo, por más que lo quiera, lo tenés que dejar ir. Tuvimos el trigo en diciembre en $170, hoy vale 195, ¿sí? O sea, se ganaron $25 hasta hoy. Si nos vamos a julio, está en 210, ¿sí? Es hora de capturarlo. Ya está. Me parece que va más allá y aquí hay que amigarse con la liquidez. ¿Por qué? Porque no solo se vende para cubrir cheque, se vende, vos sabés que lo estuve discutiendo en los últimos 15 días con un montón de clientes, donde dentro de la cartera, digamos, dentro de la cartera de activos, o porque vos tenés edificio, maquinaria, campos, soja, maíz, o sea, no hay activos líquidos, no hay ONs, no hay acciones, no hay bonos, no hay absolutamente nada. Hay mercadería, ¿sí? O sea, maíz, soja, trigo, lo que sea, más activos fijos. El que está posicionado en mercadería está posicionado en alta liquidez, pero en alta volatilidad también, siendo que uno podría posicionarse en alta liquidez con baja volatilidad, corregime. No, está perfecto lo que Bien. decís, sí. No solo eso, sino que con esa cartera de activos de alta liquidez y baja volatilidad, me puedo financiar a cuánto anual tomando una caución de corto. No, o sea, 20 y pico. ¿Y en dólares? Y en dólares está regalado. O sea, ¿Y el en único dólares? problema que tiene, no hay mucha profundidad y tenés que rolearlo Tenés que rolearlo seguido. continuamente y uno puede salir. A lo que voy es a lo siguiente, y vuelvo a trigo. ¿Tengo que vender trigo? ¿Cuál es la pregunta? Automáticamente. ¿Qué hago con la plata? Porque puedo no necesitarla. En julio ya salí del maíz, ya lo tengo vendido, ¿qué hago? No solamente se vende para cubrir cheques, ¿sí? Hay muchas veces que hay que acostumbrarse esto también a vender porque hay que construir rentabilidad. Si yo me gané $25 de noviembre a hoy, la tengo que capturar. Ni hablar, sí, me fui hasta 210, ¿sí? Estamos hablando de $40. Si tú en 170, ponele, dependiendo del momento de la cosecha que tomemos, tú vas menos inclusive, a 210 tenés $40 hasta julio, son $40 en 7 meses. Es un momento de emanciparlo al trigo, transformarlo en liquidez. Por más que esa liquidez, agarramos y dónde la ponemos. Y nos podemos ir no tienen a los chicos, tenemos para ir a fondo de inversión, podemos ir a CDR, podemos ir a un montón de instrumentos que, inclusive en base a lo que estamos diciendo, quizás haya que rolar en el por las dudas, ¿sí? En el por las dudas, a lo mejor hay que rolar sobre activos dólar link, ¿o no? Sí, y a ver, ya de por sí, las ON, si bien no hay tantas emisiones en el mercado primario, en el mercado secundario se pueden armar carteras que rindan un 6, 7, 8%, dependiendo de los riesgos que se elijan. Entonces ya eso es un devengamiento de dólares que por lo menos generan algo y, como vos bien decías, CDRs, acciones o algún fondo más picante también, en la medida en que el cliente tolere ese riesgo y tenga un horizonte un poco más prolongado, ¿no? No tanto de corto. Pero ya de por sí, como decís, capturar lo que con un commodity es un buen precio y ya es momento de dejarlo ir, pasarse a un instrumento y si uno no quiere especular, no tolera mucho el riesgo ni la volatilidad y demás, ya de por sí, mantenerse dolarizado, devengando tasa con un mix de ONs o fondos y demás que por lo menos te rinda algo y que sea una liquidez con un rendimiento positivo, es una alternativa que manejamos tranquilamente. Totalmente, pero aparte de eso, hay un tema en todo esto, que en realidad te estoy devolviendo las mismas argumentaciones que le di a mis clientes en los últimos 15, 20 días, porque o sea, hablando de trigo específicamente, decir qué hago cuando lo venda, de decir, nosotros en granos toleramos volatilidades bestiales de corto plazo, pero somos capaces, pero está guardado ahí, ¿no? Es alta liquidez, pero toleramos volatilidades increíbles, siendo que en realidad puedo vender, irme a una letra dólar link, ¿sí? Y la volatilidad, ¡pum! Es La mucho chica. menor. Estamos hablando de un commodity Exactamente. contra un instrumento de renta fija. Es un instrumento de renta fija de corto plazo que tiene Claro. una volatilidad muy, muy chiquita. Entonces, no le tengo que tener miedo a la volatilidad del mercado de capitales. En realidad es algo muy loco, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados en granos a adaptar
o adaptarnos a volatilidades brutales y le tenemos por ahí un poco de aprensión a meternos en instrumentos del mercado de capitales que tienen infinitamente menos volatilidad que los productos que producimos. Pero como lo conocemos al mercado, los agricultores, acopios, o sea, acá entra todo el mundo en la misma, que de a poco se van metiendo, tienen como un respeto de decir, no, mira, el mercado de capitales, lo llaman la mal llamada timba financiera. Sí, obviamente, y en eso nos encargamos nosotros, en esa gestión del riesgo. Hay emisores corporativos de primer nivel con muy buen track record y ONs que rinden en el mercado secundario tasas que pueden llegar a no ser tan atractivas, pero justamente por el otro lado dan más estabilidad. Y después ponerle, como te decía, hoy sale Denor, ¿no? Una empresa conocida, cotizante Sí, en el sí. mercado local, en Wall Street y demás a un plazo de 7 años, si mal no recuerdo, con rendimientos esperados en 9,5, ponele. Entonces eso puede engrosar el rendimiento de una Los cartera, STL. emite tanto en MEP como en Ah, CCL. los dos. Sí. Y eso puede engrosar el rendimiento de una cartera, asignándole una determinada ponderación en función al perfil, como digo, del cliente. Incluso se pueden meter bonos soberanos o algún subsoberano que pueda llegar a tener liquidez o complementar con fondos. Por ahí más grande sea el monto de la cartera, muchas veces es más fácil esa diversificación, pero como vos decís, se puede lograr menor volatilidad en este tipo de activos y los que suelen tener más volatilidad normalmente es renta variable, ¿no? Pero no necesariamente hay que ir ahí si uno no... Pero igualmente, o sea, si vos te metes, es que es así, la renta variable tiene más volatilidad, pero aún así yo me compro un blue chip, o sea, un CDR que, dicho sea de paso, el CDR está atado a dólares, obviamente. Me compro un CDR de una acción muy tranqui, que tenga, y va a tener menos volatilidad que el producto que nosotros guardamos, que puede ser soja, maíz o trigo, cualquiera, o cebada o girasol, el que a ustedes les parezca. Hay que empezar, al menos a mi criterio, hay que empezar a meter dentro del porcentaje de la cartera de activos de las empresas estos activos de alta liquidez y menos volatilidad que nuestro, al menos en mi área o en mi mercado, con la misma liquidez pero menos volatilidad de lo que nosotros solemos usar. ¿Mm? Excelente. Bueno, ¿Cuánto nos está quedando? 5 minutos, vimos todo, ¿no? creo que Creo que sí. sí, en todos los commodities, un poco yo hablé bueno, en términos generales de dólar, tasa, algo también de inflación. Bien. Tipo de cambio, tasas, creo que estamos más o menos, creo que cerramos todo. O sea, preguntas, por favor, mientras vamos cerrando, nos están quedando 5 minutos, totalmente bienvenidas. Las que vimos antes, creo que las respondimos Sí, todas. aparte, muy buena la participación, se agradece siempre de las preguntas que nos hicieron. Eh, y bueno, como siempre, Angie en un momento escribió ahí en el chat las los distintos medios para comunicarse con nosotros. Bueno, esto queda colgado en YouTube, está nuestro canal de WhatsApp, mail por si alguien nos quiere escribir, redes sociales como LinkedIn, Instagram, X, estamos en todo. Nos falta, Estamos en todos lados. Sí, no sé, TikTok nos TikTok falta. nos falta. Pero es como que estamos medio viejos nosotros para Nada, meternos en ya, TikTok. Ya ya es como que no estoy me da, afuera. no me da mucha gana. Así que, bueno, ya saben, como siempre, nada, a los que se conectaron hoy y participaron, muchísimas gracias, hicieron preguntas, creo que no hay mucho más, y en un mes estamos de nuevo. Dale, en un mes nos encontramos otra vez. Chao, gente. Bueno, gente. Muchísimas gracias. Compartan y like. Viene muy, pero muy bien. Chao, chao.